se considera pecado a la violación de la voluntad de Dios, ya sea en pensamiento, cuando damos cabida a ideas contrarias a la voluntad de Dios, o en palabras, cuando pronunciamos lo que no es del agrado de Dios, puede ser contra Dios mismo o bien contra el prójimo. Puede ser de acción, cuando realizamos lo que a Dios no le agrada, o puede ser por omisión, cuando dejamos de hacer esa voluntad de Dios. Para el cristianismo, esa voluntad de Dios a la que alude la definición está expresada en el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Según el texto bíblico, todos los seres humanos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según este pensamiento paulino, todos los seres humanos hemos sido salpicados por el pecado. Pero en el texto bíblico está también la salvedad de que quienes hemos conocido y aceptado el Evangelio de Jesucristo, hemos recibido el beneficio del perdón de pecado. Como en el texto bíblico se establece que Dios por su santidad no tolera el pecado, entonces la transgresión separa al ser humano de Dios, restableciéndose entonces la relación con Dios solo a través del sacrificio de Cristo. En este material vamos a prestar atención al llamado pecado original, a los llamados pecados capitales, a los pecados veniales, a los conocidos como pecados mortales. Vamos a ver el origen del pecado, vamos a ver el pecado en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y vamos a concluir prestando atención al cristiano de hoy y el pecado. Comencemos prestando atención al pecado original. Este concepto se refiere a la condición de pecado en que se encuentra toda la humanidad debido a la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. Se le suele llamar también pecado ancestral. A Ireneo de León, un obispo del siglo II, se debe esta nominación. Agustín de Hipona, fijando sus ojos en las enseñanzas de Pablo, tanto en la epístola a los romanos como en las cartas a los corintios, llegó a asegurar que el ser humano es heredero del pecado de Adán. Los reformadores, como Lutero y Calvino, también promovieron esta forma de pensar, pero lo relacionaron con la concupiscencia o deseo de pecar. Incluso, Lutero hasta pensaba que el pecado original elimina el libre albedrío. Según este pensamiento de Lutero, al pecar el primer hombre y la primera mujer, se eliminó del ser humano la capacidad de decidir si pecar o no. Claro que este modo de pensar del reformador no ha sido aceptado por toda la comunidad cristiana, puesto que hay muchos que han refutado fuertemente esta manera de ver el pecado. En cuanto a los llamados pecados capitales, el Catecismo de la Iglesia Católica Romana define este concepto del siguiente modo: agrupación y categorización de las faltas humanas que, además de ser contrarias a las enseñanzas cristianas en función del objeto elegido, del fin que se busca o la intención y de las circunstancias de la acción u omisión, se cometen de modo reiterado, repetitivo o habitual, oscureciendo la conciencia y distorsionando la valoración correcta de los actos humanos. Se suelen colocar en esta lista la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia. Según Agustín de Hipona, uno de los principales promotores de este concepto, son capitales estos pecados no por su magnitud, sino porque estos dan origen a muchos otros pecados. En cuanto a los pecados veniales, son aquellos que no rompen la relación con Dios,
pero que debilitan la relación con Él y con los demás. Estos pecados son considerados menos graves y no conducen a la condenación eterna si se cometen con pleno conocimiento y consentimiento, pero aún así requieren arrepentimiento y reconciliación con Dios. Los llamados pecados veniales pueden ser acciones de menor importancia moral, pensamientos o deseos que van contra el amor de Dios y el prójimo, o descuidos en cumplir con deberes religiosos o morales. Algunos ejemplos comunes de pecados veniales incluyen la mentira pequeña, la envidia leve, la falta de caridad en pensamiento o palabra, el egoísmo leve, entre otros. Veamos ahora los llamados pecados mortales. Se llama pecados mortales en la tradición católica a aquellos que rompen completamente la relación con Dios y la gracia santificante en el alma del pecador. Estos pecados son considerados graves porque implican una elección consciente y libre de alejarse de Dios y de su amor, y pueden llevar a la condenación eterna si no son perdonados antes de la muerte. Estos pecados no pueden producirse sin que se den tres condiciones: materia grave, plena advertencia, es decir, conocimiento suficiente de la malicia del acto, y además pleno consentimiento de la voluntad. Vale aclarar, sin embargo, que el concepto de pecado original es aceptado tanto por la Iglesia protestante como por el catolicismo romano. Sin embargo, los conceptos pecados capitales, pecados veniales y pecados mortales no tienen aceptación en el protestantismo pleno, puesto que la Iglesia protestante es categórica casi en su totalidad, afirmando que no hay para Dios magnitud de pecado, sino que todos los pecados son iguales delante de la deidad. Ahora bien, ¿cuál es el origen del pecado? En el cristianismo, el pecado en sí tiene su origen en Satanás, Satán o el diablo, origen cuya explicación se fundamenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se suele apuntar a un hecho que tuvo lugar en la presencia de Dios cuando Lucifer se rebeló y fue expulsado del cielo. Es aquí donde todas las tradiciones cristianas ven el nacimiento del mal, que luego se convertiría en el motor del pecado. En Isaías 14:12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora bien, en el caso de la raza humana, esta hereda el pecado de Adán y Eva, quienes en el jardín del Edén se dieron a la invitación maligna de desobedecer la orden de Dios. Los teólogos protestantes, especialmente los de tradición pentecostal, han establecido que el primer pecado de la humanidad abarcaba todos los demás pecados: desobediencia a Dios, orgullo, incredulidad, malos deseos, esfuerzo por descarriar a otros, asesinato masivo de la posteridad y sumisión voluntaria al diablo. Por otro lado, teólogos reformados como Louis Berkhof aseguran que las consecuencias de ese primer pecado fueron la depravación total de la naturaleza humana, la pérdida de la comunión con Dios, conocimiento de depravación que se manifestó en el sentimiento de vergüenza y en el esfuerzo de nuestros primeros padres para cubrir su desnudez, además, conocimiento de culpa que encontró expresión en una conciencia acusadora y en el temor que ella les inspiró hacia Dios. Además, la muerte física y espiritual, así como cambio de residencia, puesto que la primera pareja, según el libro del Génesis, al cometer el pecado fue sacada del huerto del Edén.
En el Antiguo Testamento se percibe una orgullosa rebelión del hombre contra Dios y un misericordioso intento de la deidad por salvar al ser humano. Aquí el pecado es impiedad, injusticia contra Dios y contra el prójimo, rebelión contra Dios y contra el prójimo, separación o extravío de la senda trazada por la ley y transgresión de la ley. Sin embargo, se observa que a medida que se avanza en la lectura del Antiguo Testamento, se va haciendo más fuerte el énfasis en la idea de pecado como transgresión de la ley de Dios. Pero los términos del Antiguo Testamento que se refieren al pecado también encierran la idea de no dar en el blanco. Así como el arquero falla cuando su flecha no da en el blanco, asimismo, según el pensamiento del Antiguo Testamento, el hombre no pudo dar en el blanco respecto a cumplir las leyes de Dios. Allá en el Antiguo Testamento se observa que Israel se rebeló contra Dios y de ese modo cometió pecado. El Salmo 106:7 dice: Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. También se observa que el pueblo de Dios no guardó su ley y con ello pecó. Dice el Salmo 78:56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos. De esa misma manera, se observa que aunque Israel aceptó la alianza con Dios y lo reconoció como único Dios, muchas veces Dios tuvo que reclamar el regreso porque el pueblo ignoró el acuerdo. Sin embargo, con todo eso, el Antiguo Testamento nunca obvia el hecho de que todo ser humano es pecador. En el Antiguo Testamento también el pecado excluye al hombre del pueblo de Dios. E incluso hasta la muerte podría ser el castigo por el pecado. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Para el perdón del pecado, en el Antiguo Testamento, la ley mandaba distintas ofrendas, dependiendo de la magnitud del pecado, tomando en cuenta si era individual o si era colectivo. Así, en el libro de Levítico capítulo 4, se habla de cómo presentar la ofrenda si el pecador era un sacerdote ungido, si era toda la congregación de Israel, si era un jefe del pueblo, o si era una de las personas del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento se mantiene la idea del pecado como quien no da en el blanco, pero también se ve como una deuda que el hombre no puede pagar a Dios. Se ve también como desenfreno de la humanidad, como desobediencia a Dios, como transgresión, como la caída del ser humano, como una derrota, como impiedad del hombre y como error del ser humano. Aquí Jesús puede perdonar pecados, incluso antes de su muerte. Dice en Lucas 7:48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero en el Nuevo Testamento, la muerte de Jesús y su sangre constituyen el remedio definitivo del pecado. Dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay un texto que resulta confuso. En Mateo 12:31 al 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado,
ni en este siglo ni el venidero. Cualquiera que lee ese texto podría extrañarse al pensar que Jesús está planteando la posibilidad de que al hablar contra el Espíritu Santo, el hombre no puede recibir perdón de pecado de ningún modo. Sin embargo, cuando se contextualiza lo que Jesús está diciendo y nos damos cuenta que la respuesta de Jesús se refiere a un caso particular, se puede entender que Jesús está diciendo que como las personas que le rodeaban no querían entender que él había actuado en nombre de Dios y que él había actuado movido por el mismo Espíritu Santo, blasfemaban contra ese mismo Espíritu Santo. Y Jesús entonces está diciéndoles a ellos que blasfemar contra el Espíritu Santo les anula en ese momento la posibilidad de ser perdonados. Todo porque sencillamente, como es el Espíritu Santo que convence del pecado, quien blasfema contra el Espíritu Santo, entonces no cree en ese Espíritu Santo, y al no creer en ese Espíritu Santo, no hay forma de ser convencido de pecado. Es decir, en el texto no está la idea de que blasfeme deje de ser perdonado. La idea que Jesús plantea es que aunque Dios tiene la intención de perdonar incluso ese pecado, quien lo comete anula sus posibilidades, porque al no creer en el Espíritu Santo no habrá entonces ese ente activo que convenza de pecado y lleve al hombre entonces a la confesión del pecado y por consiguiente al arrepentimiento para ser entonces objeto del perdón de Dios. En el Nuevo Testamento, los apóstoles también plantearon que Jesús es el remedio al pecado. Llegaron a plantear que a través de la sangre de Cristo y a través de la fe en ese sacrificio y solo por la gracia de Dios, el hombre y la mujer recibe perdón de pecado. Finalmente, prestemos atención a la idea del cristiano de hoy y el pecado. La raíz del pecado en el día de hoy sigue estando entre nosotros. Incluso los cristianos también somos pecadores delante de Dios. Lo único que pasa entre nosotros es que como hemos conocido a Jesucristo, esa simiente de pecado que está en nosotros, no hemos dejado que tome el control de nuestras vidas, sino que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Para el día de hoy, el cristiano debe saber que la paga del pecado sigue siendo la muerte espiritual o la separación de Dios. Pero Cristo sigue siendo nuestro abogado, puesto que Él vivió entre nosotros. Y como vivió entre nosotros, conoce bastante bien nuestras falencias y puede interceder por nosotros ante Dios. Sin embargo, eso no significa que tenemos permiso para seguir practicando el pecado sin control. Es cierto que Dios conoce nuestra realidad. Es verdad que a través de Cristo recibimos perdón. Es cierto que por la gracia del Señor expresada en el sacrificio de Cristo somos perdonados, pero es cierto también que una vez conocemos al Señor y decidimos andar en vida nueva, debemos nosotros buscar que el Espíritu Santo more en nosotros y debemos también procurar que seamos fuertes para no caer siempre en los mismos pecados. Pablo el apóstol plantea: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Finalmente, desde el principio de los tiempos,
Cuando el hombre decidió apartarse de Dios, definitivamente fue presa del pecado. Ese pecado se transmitió a toda la humanidad. Dios buscó la manera de que el ser humano pudiera librarse del pecado, pero fue Cristo el recurso por excelencia para el perdón de los pecados. Incluso el hombre y la mujer de este tiempo, en el sacrificio de Cristo, si lo acepta, encuentra el perdón de sus pecados. Pero una vez conoce a Jesucristo, debe procurar andar constantemente en vida nueva, porque esa gracia perdonadora de Dios jamás será para nosotros un permiso para vivir constantemente provocando que el pecado se active en nosotros.